Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a Protección Ejecutiva con Laudelino Solano, un canal donde analizamos, un canal donde entrenamos, un canal en donde protegemos con criterio. En la tarde de hoy, Maiquetía, ¿podría la ayuda humanitaria convertirse en un caballo de Troya para Venezuela? Hace más de 3000 años, según la tradición griega, la poderosa ciudad de Troya cayó no porque sus murallas fueran destruidas, sino porque abrió voluntariamente sus puertas a un enorme caballo de madera. Aquel caballo parecía un regalo, en realidad ocultaba soldados en su interior. Desde entonces la expresión caballo de Troya se utiliza para escribir una amenaza que entra disfrazada de algo aparentemente beneficioso. Hoy, tras los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela, tras los devastadores terremotos que golpearon Venezuela, una pregunta comienza a surgir en algunos sectores. ¿Podría esta operación humanitaria convertirse con el tiempo en un caballo de Troya para el gobierno venezolano? Antes de continuar, quiero hacer una aclaración muy importante. Este video no afirma que eso está ocurriendo. No existe evidencia pública actual que demuestre que la ayuda humanitaria internacional tenga objetivos ocultos. Lo que haremos hoy será algo diferente, algo completamente diferente. Hoy yo voy a analizar con ustedes desde la perspectiva de la seguridad, la estrategia militar y la inteligencia si un escenario de esta naturaleza sería sería teóricamente posible y cuáles serían sus implicaciones. Porque en inteligencia, en lo que es el área de la inteligencia, existe una diferencia enorme entre lo plausible, lo posible y lo demostrado. Confundir estas tres categorías ha sido el origen de algunos de los mayores errores de la historia. ¿Qué sabemos? ¿Qué conocemos? Comencemos por los hechos. Después de los terremotos, Venezuela solicitó y recibió ayuda humanitaria internacional. Entre los países participantes se encuentran los Estados Unidos. Como parte de esta asistencia, el Comando Sur desplegó un contingente de más de 900 militares estadounidenses en territorio venezolano para apoyar operaciones humanitarias. Su misión oficial incluye lo que es la coordinación de vuelos humanitarios, apoyos logísticos, comunicaciones, gestión del aeródromo, búsqueda y rescate y operaciones de distribución de la ayuda internacional. Las cifras más consistentes, las cifras públicas más consistentes indican que existen dos niveles de despliegue. Más de 900 militares estadounidenses dentro de Venezuela y aproximadamente otros 800 efectivos militares permanecen en base de apoyo en lo que es Puerto Rico y Curazao para un total aproximado, un total cercano a 2000 efectivos involucrados en esta operación regional de ayuda humanitaria. Es importante, yo considero que es importante distinguir entre ambas cifras. Yo he estado observando en las redes sociales que suele hablarse mucho sobre 2000 soldados dentro de Venezuela, pero los reportes realmente indican que esas cifras corresponden al conjunto de la operación, no únicamente al personal desplegado dentro del territorio venezolano. ¿Dónde están desplegados? Actualmente necesito un mapa oficial con la ubicación exacta de todas estas unidades, pero las fuentes oficiales permiten identificar las principales zonas de la operación. En primer lugar, como ya todos conocemos, tenemos a La Guaira, Maiquetía. Este es el principal centro logístico. Aquí se encuentran los equipos encargados de apoyo al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, coordinación de vuelos humanitarios, la gestión del aeródromo, se encuentran las comunicaciones, seguridad,
Estos equipos están encargados también de lo que es la recepción y la distribución inicial de la ayuda internacional. También están desplegados en lo que es la zona del epicentro de los terremotos. SOUTHCOM ha indicado que el personal estadounidense opera cerca del epicentro, realizando operaciones de búsqueda y rescate, remoción de escombros, asistencia médica, apoyo a equipos venezolanos e internacionales. No se han divulgado realmente, no se han divulgado públicamente las coordenadas o localidades exactas de todos estos destacamentos. También están desplegados en lo que es el espacio aéreo venezolano. Estados Unidos confirmó el empleo de varios MQ-9 Reaper. Su misión no es ofensiva, sino la misión consiste en lo que es la localización de edificios dañados, evaluar lo que es las infraestructuras, identificar carreteras bloqueadas, proporcionar inteligencia geoespacial para las autoridades venezolanas. También se encuentran efectivos militares estadounidenses, se encuentran desplegados en el Mar Caribe. Existen actualmente unidades navales estadounidenses apoyando la operación humanitaria. Entre ellas, yo les puedo mencionar el buque anfibio USS Fort Lauderdale, el buque litoral USS Billing. Ambos sirven como plataformas logísticas y de apoyo para la respuesta al desastre. También efectivos militares estadounidenses se encuentran desplegados en Puerto Rico y Curazao. Aunque estos efectivos no están dentro de Venezuela, son dos de los principales centros logísticos de esta operación. Desde allí se está coordinando los vuelos militares, transportes estratégicos, almacenamiento de suministro, rotación de personal, apoyo médico y logístico. Hasta aquí he estado hablando de hechos documentados. Yo no estoy hablando de opiniones, no les estoy hablando de rumores, les estoy hablando de hechos documentados. Ahora, lo que no sabemos, que nosotros desconocemos, cuánto tiempo permanecerán estos efectivos militares en Venezuela, cuál es exactamente su distribución operacional, cuáles son sus reglas de enfrentamiento, qué planes de contingencia existen, si la situación política cambia repentinamente. Estas preguntas aún no tienen respuestas públicas completas. Sin embargo, yo se las hago aquí porque yo considero que reconocer lo que no sabemos forma parte también del análisis profesional. ¿Cuál es la diferencia? Y ahora les voy a hablar sobre algo bien importante. ¿Cuál es la diferencia entre capacidad e intención? Aquí aparece uno de los errores más frecuentes. Muchas personas, muchos analistas concluyen: si los Estados Unidos tienen la capacidad para intervenir, entonces también seguramente piensan intervenir. Este razonamiento es incorrecto. En inteligencia, nosotros distinguimos claramente entre tres conceptos: capacidad, intención y evidencia. Un actor puede tener capacidad militar sin tener la intención de emplearla, y aunque existiera lo que es la intención, este hecho tampoco demuestra que vaya a ejecutarse. Hasta este momento no existe evidencia pública verificable de que los Estados Unidos están utilizando la misión humanitaria como cobertura para una operación destinada a cambiar el gobierno venezolano. ¿Qué ocurriría si estallara una crisis política en estos momentos dentro de Venezuela? Y esto es una pregunta bien importante. A continuación, le voy a desarrollar la respuesta basada en mi propia experiencia profesional y los conocimientos que tengo sobre el conflicto actual, sobre el contexto actual en Venezuela. Imaginemos ahora un escenario completamente
hipotético, y no olviden esta palabra, es un escenario completamente hipotético. Supongamos que sectores de la oposición interna intentan un levantamiento armado mientras continúan las operaciones humanitarias. ¿Qué ocurriría con los militares estadounidenses presentes en Venezuela? En este escenario, los Estados Unidos, yo considero que tiene una obligación principal: no convertirse en lo que es parte del conflicto interno, salvo que sus tropas sean atacadas directamente o existe una orden política militar expresa desde Washington. Si los 900 militares estadounidenses están en Venezuela autorizados por el gobierno actual para una misión humanitaria, entonces su presencia tiene realmente un marco limitado. Ayuda, logística, rescate, comunicaciones, apoyo aeroportuario y protección propia. Por lo tanto, en primer lugar, no deberían apoyar automáticamente a la oposición armada. Aunque los Estados Unidos tengan diferencias políticas con el gobierno venezolano, sus militares están allí bajo la autorización del gobierno existente. Apoyar un levantamiento armado desde esa posición convertiría una misión humanitaria en una intervención militar. No se olviden de esto. Tampoco, en segundo lugar, yo considero que tampoco deberían actuar alguna fuerza de defensa del actual gobierno venezolano. Su misión no sería proteger políticamente al gobierno, su misión sería proteger a su propio personal, a sus equipos, los convoyes humanitarios y las operaciones de asistencia. Y en tercer lugar, si ocurre un enfrentamiento armado, yo considero que lo más probable doctrinalmente sería asegurar el personal estadounidense, evacuar o replegar unidades si la situación se deteriora, proteger zonas humanitarias críticas, evitar involucrarse en combates internos y coordinar con Washington antes de cualquier acción mayor. Los Estados Unidos realmente, en mi opinión, no deberían apoyar ni a la oposición armada ni al gobierno en un conflicto interno venezolano, salvo para proteger a sus propios militares y preservar la misión humanitaria. Apoyar militarmente a cualquiera de los bandos modificaría completamente la naturaleza de la misión y tendría enormes consecuencias internacionales. Ahora bien, políticamente el escenario sería sin lugar a duda explosivo, porque la sola presencia de tropas estadounidenses en el país, la sola presencia de personal militar estadounidense dentro del territorio venezolano podría ser usada por ambos lados. Por ejemplo, el gobierno podría decir hay una amenaza extranjera, la oposición podría interpretar que existe una oportunidad y sectores externos, sin lugar a duda, podrían intentar empujar una narrativa de intervención. Por eso, desde el punto de vista estratégico, una misión humanitaria con tropas extranjeras, en un país como Venezuela, políticamente fracturado, requiere una disciplina extrema y exige una neutralidad extremadamente cuidadosa. Ahora les voy a hablar sobre algo también muy importante que hemos estado observando en las semanas anteriores. ¿Qué sucedería con el regreso de las figuras de la oposición? ¿Qué está pasando con el regreso de las figuras de la oposición a territorio venezolano? En los últimos días también han surgido informaciones sobre un posible regreso de importantes líderes opositores y la negación a recibir a alguno de ellos por parte del actual gobierno venezolano.
Esto, sin lugar a dudas, ha dado lugar a numerosas interpretaciones. Entre ellas se maneja la posibilidad de que se esté preparando un golpe de Estado y el gobierno del actual presidente Denis Eloína Rodríguez González está tomando medidas de seguridad para evitarlo. En realidad, en mi opinión, en situaciones extremadamente delicadas, cualquier decisión puede alterar el equilibrio existente. Desde el punto de vista estratégico, no resulta extraño que algunos gobiernos prefieran evitar que en medio de una emergencia nacional y con tropas extranjeras desplegadas se produzcan acontecimientos capaces de aumentar la tensión política. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, no es tan descabellada la idea de mantener fuera de territorio venezolano a María Corina Machado. Y esta fue una pregunta que me hicieron ayer, precisamente en el aeropuerto, a punto de salir para el lugar de destino donde me encuentro hoy. Yo realmente considero que no es una idea descabellada, como una hipótesis de análisis estratégico, pero tampoco puede afirmarse que sea la razón real sin evidencia. Hay que separar, y aquí les vuelvo a repetir, hay que separar nuevamente los niveles de análisis. Desde el punto de vista de lo que es la gestión de crisis, si un país está atravesando actualmente, si un país atraviesa simultáneamente una catástrofe nacional, una presencia militar extranjera autorizada, una fuerte polarización política y un riesgo de violencia, es razonable que distintos actores, incluyendo el propio gobierno venezolano, los Estados Unidos u otros gobiernos, evalúen que el regreso inmediato de una figura política de alto perfil podría aumentar la tensión. Esto es una consideración de gestión del riesgo, no necesariamente una toma de posición política. Ahora, desde el punto de vista de los Estados Unidos, si como indican algunos reportes que yo he estado leyendo, funcionarios estadounidenses recomendaron prudencia respecto a un eventual regreso de María Corina Machado durante la emergencia. Una explicación plausible es que ellos quisieran evitar que la misión humanitaria fuera percibida como una operación con objetivos políticos, que la presencia de militares estadounidenses se mezclara con lo que pudiera convertirse en un episodio de confrontación interna y que surgieran acusaciones de intervención o apoyo a un cambio de gobierno. Este razonamiento es coherente con la lógica diplomática y militar. Desde una perspectiva de análisis estratégico, no me parece descabellado pensar, al menos en mi opinión, no me parece descabellado pensar que varios actores hayan considerado que el regreso de una líder opositora y durante una emergencia nacional y con tropas estadounidenses desplegadas podría incrementar el riesgo de una escalada política o de interpretaciones erróneas. Sin embargo, yo considero que no podemos concluir que esta haya sido la motivación real de las decisiones adoptadas. Existen otras explicaciones plausibles, como por ejemplo preocupaciones por su seguridad personal, el riesgo de disturbios o el deseo de mantener el foco en lo que son las labores de rescate. Y con la información pública actualmente disponible, realmente no es posible determinar cuál fue el factor decisivo. Y aquí voy a hacerles la pregunta que dio inicio al tópico de hoy. Entonces, ¿existe la posibilidad de un caballo de Troya en Venezuela? Aquí llegamos realmente al corazón de mi análisis. Es posible que una operación humanitaria como la que se está desarrollando en Venezuela pueda ser utilizada estratégicamente por algún actor, sí,
Yo considero que sí. La historia demuestra, la historia ha demostrado que los Estados Unidos, que los estados suelen intentar obtener ventajas políticas, ventajas diplomáticas o estratégicas cuando surgen grandes crisis. Existe evidencia política actual de que esto está ocurriendo hoy en Venezuela. Hasta este momento yo considero que no, y esa diferencia cambia completamente el análisis, porque una hipótesis no es un hecho, una posibilidad no es una prueba y una sospecha no constituye evidencia. ¿Cuáles pudieran ser mis conclusiones para este tópico que he desarrollado para ustedes en la tarde de hoy? Después de todo lo que yo he estado investigando sobre Maiquetía, hay un aspecto que realmente yo considero muy interesante desde el punto de vista militar. Más de 900 efectivos militares estadounidenses dentro de Venezuela no constituyen un pequeño equipo de enlace. Es un contingente realmente considerable para una operación de ayuda humanitaria. Sin embargo, el tamaño del despliegue por sí solo, yo considero que no demuestra que existe una ocupación militar ni una transferencia del control del territorio. Las capacidades desplegadas, logística, búsqueda y rescate, apoyo aéreo, inteligencia para evaluaciones de daño y lo que es la coordinación de la ayuda son compatibles con una operación humanitaria de gran escala, aunque naturalmente también tienen implicaciones estratégicas y diplomáticas que merecen análisis. La presencia de más de 900 militares estadounidenses dentro del territorio venezolano crea una oportunidad, sin lugar a dudas, crea una oportunidad, una percepción de riesgo y un escenario políticamente sensible, pero hasta ahora la misión documentada es humanitaria, coordinada con autoridades venezolanas. Están allí a petición y autorizados por el actual gobierno venezolano y realmente no hay pruebas públicas de una operación para promover o apoyar un golpe de Estado. Yo considero que, como ya dije anteriormente, hay que separar posibilidad, capacidad e intención. La posibilidad sí existe, toda presencia. Yo les he dicho antes en videos anteriores que tienen similitudes con el contexto actual. Toda presencia militar extranjera en un país políticamente inestable puede sin lugar a dudas generar temores sobre influencia, presión o aprovechamiento estratégico. Refiriéndonos ahora a lo que es la parte de lo que es la capacidad. La capacidad también existe parcialmente. Los Estados Unidos tiene personal, tiene aeronaves, comunicaciones, inteligencia y presencia en puntos críticos dentro de Venezuela, como por ejemplo Maiquetía y zonas afectadas. La agencia Reuters reporta más de 900 efectivos en Venezuela y otros 800 en Puerto Rico, como ya dije anteriormente, y Curazao apoyando esta operación regional. Y vamos a pasar ahora con la parte de la intención demostrada. O sea, vamos a hacer un análisis ahora con la parte de lo que es la intención demostrada. Y yo considero que es aquí donde está el punto clave. Hasta ahora, los reportes disponibles describen una operación de asistencia humanitaria, búsqueda y rescate, establecimiento de capacidad aeroportuaria y apoyo logístico. SACOM afirma que casi 2.000 militares apoyan la respuesta liderada por el Departamento de Estado cerca del epicentro y el centros logísticos de Puerto Rico y de Curazao. ¿Puede esta misión humanitaria convertirse en una oportunidad estratégica? Sí,
Debemos vigilarla con pensamiento crítico también. Pero afirmar que los Estados Unidos está usando el terremoto para impulsar un golpe de Estado, yo considero que realmente requiere pruebas mucho más sólidas que la simple presencia de militares estadounidenses dentro del país. El verdadero valor de este caso quizás no sea responder si existe o no existe un caballo de Troya. El verdadero valor consiste en aprender cómo debe analizarse esta situación, una situación tan compleja. Maiquetía, yo considero que nos deja una enseñanza extraordinaria. Nos recuerda que la presencia de tropas extranjeras puede generar preguntas legítimas, pero también nos recuerda que las respuestas deben construirse sobre evidencia, no sobre emociones, no sobre rumores, no sobre preferencias políticas. Como investigadores, nosotros debemos aprender a convivir con la incertidumbre, porque no todo lo que es posible termina ocurriendo, no todo lo que parece lógico, está demostrado, y no toda hipótesis merece convertirse en una conclusión. Por eso, cuando escuche una afirmación extraordinaria, haga siempre 4 preguntas. ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? ¿Qué evidencia existe? ¿Qué parte corresponde únicamente a una hipótesis? Si usted desarrolla el hábito de responder esas 4 preguntas, será mucho más difícil que cualquier campaña de desinformación logre manipular su percepción de la realidad. Y yo les recuerdo siempre, recuerden siempre, en inteligencia la verdad rara vez aparece completa desde el primer día. Mi consejo, los hechos primero y las conclusiones después. Aquí he llegado al final de este tópico que he desarrollado para ustedes en la tarde de hoy. Espero que haya sido del interés general. Les agradezco mucho por la atención prestada y les deseo un feliz y bendecido fin de semana. Gracias y hasta la próxima.